Sham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Sham Talks, um podcast para ouvir ciência. Eu sou a Joana Rodrigues e estamos no Sham Centro de Humanidades para conversar com Margarita Rodrigues sobre viajantes na Amazónia, as percepções do espaço e dos seus habitantes. Margarita Rodrigues é investigadora integrada do Sham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em História Latino-Americana. Margarita Rodrigues é professora na Universidade Autónoma de Madrid. Os seus principais temas de investigação relacionam-se com a história da América colonial e dos impérios espanhóis. Bem-vinda, Margarita, e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Joana. De facto, eu gostaria de começar agradecendo de forma muito especial este convite do Sham para partilhar algumas reflexões sobre a visão que dois naturalistas dos finais do século XVIII e XIX transmitiram nos seus escritos sobre as selvas amazônicas e do Orinoco. Eu estou muito satisfeita pela relação tão especial que eu tenho com o Sham, onde traballei moitos años e que me dio a oportunidade de trocar ideas, recibir coñecimientos de grandes colegas e agora amigos. E, claro, obrigada especialmente á profesora Isabel Araújo Branco por ter pensado en min e a Joana Rodrigues pelo seu traballo de leitura cuidadosa e comentarios na hora de preparar este espaço. Obrigada, Margarita. Então, começava por lhe perguntar fazer uma referência de que estudou o trabalho de Humboldt e Alexandre Rodrigues Ferreira, certo? Que ambos, durante o século XVIII, percorreram as selvas do Orinoco e da selva amazónica, certo? Corrija-me se estiver errada. O que é que nos pode dizer sobre estes dois viajantes? Así es, con licença vou falar en español, consigo me expresar mellor. Efectivamente, estamos hablando de dos naturalistas, los dos muy conocidos, si bien no cabe duda que la importancia de la obra de Humboldt en términos globales, universales, es mayor y su prestigio, pero dos naturalistas que han recibido mucha atención por parte de la historiografía y que conocemos bastante bien. Empezando por Alexandre Rodrigues Ferreira, se trata de un naturalista que había nacido en Salvador de Bahía en 1756. Estudió en la Universidad de Coimbra y allí, junto a otros estudiantes, Manuel Galbao de Silva, Joaquín José da Silva y João da Silva Feijó, a finales de la década de 1770 recibieron de Domenico Bandelli pues la formación necesaria para iniciar una serie de viajes científicos patrocinados por la Corona, un viaje del que hablaremos ahora con mayor detenimiento. Y concretamente Alexandre Rodríguez Ferreira es conocido por su importante viaje a las capitanías de Grão-Pará y Maranhão. En el caso de Humboldt, pocas cosas se pueden decir sobre este viajero que no sean conocidas. Es un naturalista, como sabemos, clave para la historia de las ciencias naturales, para el análisis del paisaje. Vivió prácticamente un siglo, entre 1769 y 1859. Como digo, es un naturalista fundamental para las ciencias naturales. Destaco solamente ahora su viaje entre 1799 y 1804 a la América hispana, un viaje fundamental para conocer la naturaleza del continente, del que también vamos a hablar. Y quizás su obra más importante, resumen de todo su conocimiento amplísimo sobre la flora, sobre la fauna, sobre la geología, la climatología. Es un naturalista inmenso y en esta obra, publicada entre 1845 y 1862, ofreció una descripción física del mundo
buscando la unidad dentro de la diversidad y nos dejó este legado de un ensayo de la física del mundo. Yo me he interesado por estos dos viajeros, o mejor dicho, por estudiar ambos viajeros de una forma comparada, porque las casualidades quisieron que en el intervalo de apenas 20 años, los que median entre 1783 y 1800, ambos naturalistas, con las diferencias que ya hemos señalado, recorrieron el área de frontera entre los dominios ibéricos en la cuenca amazónica. Por eso, esta coincidencia nos permite comparar su visión de la naturaleza, de las poblaciones locales que habitan este territorio de la Amazonía, del Orinoco, en ecosistemas muy similares y un intervalo de tiempo que de nuestra mirada del 2026 es muy poco, apenas 15 años. Para hablar un poco de estos viajes, que tengo que decir que voy a fijar mi atención en este área de frontera en el que ambos se mueven, porque como ya he señalado, el viaje de Humboldt es mucho más amplio, es un viaje por toda la América hispana que termina en Estados Unidos, y también es amplísimo el viaje de Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no? Es uno de los aspectos que impresionan de su recorrido, ¿no? El haber alcanzado en su recorrido por el Amazonas hasta las capitanías de Mato Grosso y recorrer sus afluentes. Pero yo me voy a fijar en ese espacio en el que ambos coinciden. Por señalar algunos aspectos que contextualizan estos viajes, el de Alexandre Rodríguez Ferreira es un viaje que debe contextualizarse en las reformas portuguesas de la segunda mitad del siglo XVIII, encaminadas a lograr el adelanto del imperio luso. Para ello se proyecta una reforma de la Universidad de Coimbra, introduciéndose cursos obligatorios de historia natural, que es algo muy destacable porque en el caso español, con propuestas similares en esa época, no se consiguen introducir esos planes de reforma en la universidad, sino que se tienen que introducir al exterior. Es la época en Portugal de la creación del Real Gabinete de Historia Natural, del Real Jardín Botánico de Ayuda, en fin, de toda una serie de instituciones científicas en las que se busca de una manera prioritaria conocer mejor los territorios ultramarinos de la corona y las potenciales riquezas naturales. Como ya he insinuado antes, ahí va a jugar un papel fundamental el italiano Domenico Bandelli, que va a programar una serie de viajes filosóficos a diferentes territorios ultramarinos de la corona portuguesa, y entre estos viajes destaca el de Alexandre Rodríguez Ferreira a las capitanías de Grau-Pará, Río Negro y Mato Grosso entre 1783 y 1792. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta los propósitos políticos, económicos, científicos que acompañan este viaje, la necesidad de conocer mejor los territorios amazónicos de Maranhão y Pará, que seguían siendo territorios todavía poco conocidos. Rodríguez Ferreira va a salir de la ciudad de Lisboa con destino a Belén de Pará el 14 de julio de 1783. Desde allí va a acompañar el curso del Amazonas y de sus afluentes. Tampoco puede deslindarse ese viaje de los objetivos perseguidos por las partidas de demarcación de límites territoriales que siguieron a los tratados entre las coronas ibéricas de 1750 y 1777. Se hizo acompañar de un jardinero botánico, Agostinho Joaquim do Acabo, dos dibujantes, Joaquim José Codina y José Joaquim Freire. Y, como digo, el objetivo de este viaje es desarrollar económica y comercialmente Grau-Pará, localizar nuevos recursos minerales en la zona de Mato Grosso.
El viaje de Humboldt a la América equinoccial es un viaje diferente, porque no se fragua en un proyecto reformista como el de Alexandre Rodríguez Ferreira, sino, podríamos decir, en la lectura de los grandes viajes del periodo, ¿no? En su pasión por los viajes de los pioneros, Bougainville, Cook, Malaspina, o en las visiones idealizadas, y esto es importante, de los territorios alejados de lo que en la época se afirma como la civilización europea, ¿no? Entonces podemos decir que Humboldt no siente ninguna pulsión a escribir la historia natural de un territorio particular como sí la tiene o como es la misión de Alexandre Rodríguez Ferreira, sino que está fascinado por los viajes en sí mismo y la posibilidad de estudiar la naturaleza de estos territorios alejados. De hecho, América no fue su primer destino escogido, pero confluyeron a finales del siglo XVIII dos circunstancias. Una, el haber recibido una herencia materna que le permite realizar de forma independiente este viaje. Otra, el conseguir la autorización de las autoridades hispanas de Carlos IV para recorrer los territorios hispanos, ¿no? Y bueno, estos son de manera muy simplificada los dos contextos que marcan ambos viajes, en el que destacaría pues quizás una primera diferencia, que es el primero, el portugués muy condicionado por este programa reformista, el segundo, un cierto espíritu. La palabra aventurera no acaba de convencerme, pero sí una pasión, una fascinación por esas naturalezas alejadas. Digo que la palabra aventura no me convence porque es un viaje científico con todo lo que eso se conlleva, ¿no? No es una aventura, ¿no? Pero lleno quizás de una emoción, ¿no? Que acompaña todo el viaje y que, como comentaremos, está en el inicio del viaje de Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no? Pero estos objetivos diferentes también van a ordenar de manera diferente los sentimientos de estos dos naturalistas a lo largo del viaje. E quais é que foram as percepções de Humboldt e Rodrigues Ferreira face à natureza que visitaram? Bueno, justamente como ambos van acompañados de objetivos diferentes, carece Alexandre Rodríguez Ferreira de la libertad que tiene Humboldt, aunque también hay que señalar que esta libertad está condicionada o determinada por las limitaciones que ofrece la inmensa naturaleza, ¿no? Y el escaso conocimiento de este territorio, ¿no? A pesar de la información con la que viaja Humboldt recogida a su paso por España, ¿no? Pero es evidente que esa diferente misión condiciona su visión de la naturaleza, ¿no? De tal manera que lo que más destaca quizás en la percepción de la naturaleza que tiene Alexandre Rodríguez Ferreira es que, si bien en un momento, como antes señalaba, él también tiene la idea de que ha llegado a un paraíso, ¿no? Una idea clásica proyectada sobre el territorio americano que acompaña todos estos viajes, como tiene esa misión de no solo estudiar los especímenes naturales, sino también las posibilidades agrícolas del territorio, ¿no? Bien identificar plantas que puedan ser trasladadas a otra parte del imperio, o bien aclimatar en la propia Amazonía plantas que puedan generar un desarrollo agrícola. Ante la imposibilidad en muchas ocasiones de desarrollar ese proyecto de lo que los naturalistas llamarán civilización de la naturaleza, ¿no? Que es la percepción que ellos tienen de lo que es la agricultura, la percepción de la naturaleza de Rodríguez Ferreira varía enormemente, porque esa naturaleza pasa a ser una naturaleza que limita, que imposibilita el proyecto de civilización traducido en un proyecto agrícola, y por eso en sus informaciones destaca muchas veces
cómo la selva, las características del suelo, impiden, por ejemplo, que las semillas de plantas provenientes de otras latitudes puedan germinar, ¿no? Y él habla de una sensación de inmadurez ambiental, ¿no? De cómo los frutos se pudren o no pueden madurar, ¿no? Hay mucha insistencia en sus textos, ¿no? En esa idea de inmadurez y de una naturaleza que devora el proyecto civilizador, ¿no? Y impide uniformar ese territorio tan diverso. La perspectiva de Humboldt es la contraria, ¿no? Es muy interesante que Humboldt establece una distinción entre aquellas plantas, cuando está observando las plantas, que están agrupadas, ¿no? Grupos extensos de plantas de una misma especie y otras diversas, aisladas y esparcidas. Y distingue entre Europa, las zonas templadas, donde se ha hecho uniforme el paisaje, ¿no? Frente al panorama de la selva amazónica o del Orinoco, en la que justamente, como Alexandre Rodríguez Ferreira, pero en términos negativos, había señalado, esa diversidad, ¿no? Puede ser domesticada, ¿no? Él dice, bueno, ese mal de la uniformidad es solamente propio de la zona templada, ¿no? Pero en el mundo tropical, dirá Humboldt, ¿no? La fuerza humana es demasiado débil para poder vencer a la vegetación, la cual, dice, cubre ante nuestros ojos el suelo, nada deja sin cubrir, menos el océano y los ríos. Pero esto, que para Alexandre Rodríguez Ferreira es un elemento negativo, para Humboldt es un elemento extremadamente positivo, porque, como él señala, permite revelar en su conjunto la enorme variedad de las creaciones, ¿no? Y realizar una historia natural, ¿no? Así que, y al contrario, para él esa naturaleza domesticada es asimilable con plantas enfermizas a veces, encerradas en jardines botánicos, ¿no? En estufas, y varía en ese sentido mucho esa diferente percepción de la naturaleza. Esa diversidad para uno es un elemento negativo, amenazador, para el otro es la posibilidad de estudiar y de fascinarse. E de que forma é que a observação da fauna e as relações com o mundo animal neste espaço refletem os interesses dos dois naturalistas? Pues podemos decir que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Una de las características del trabajo de Humboldt, de su descripción del territorio americano, es ofrecer imágenes muy vivas que invitan al lector, y tenemos que pensar que la obra de Humboldt está destinada a la publicación y a la lectura de un público amplio, ya fascinado por la naturaleza, y el objetivo siempre es generar o trasladar al lector, a los lectores, esa fascinación. Por eso, y es quizás uno de los elementos más fascinantes de la comparación, ambos están describiendo los mismos animales, ¿no? Que en muchas ocasiones coinciden, ¿no? En el Orinoco y el Amazonas, en esta zona de frontera, ¿no? Y, por ejemplo, entre estos animales que ambos describen, podemos pensar, por ejemplo, en la descripción que ofrecen ambos de los delfines rosados, la tonina del Orinoco, o en el caso de Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no? Los delfines amazónicos o boto. Mientras en el caso de Humboldt, lo que está más interesado en mostrar la incapacidad de las poblaciones indígenas, una escena maravillosa en la que describe cómo saltan, cómo les es imposible a las poblaciones locales cazarlos, y cómo se divierte con esa escena, viendo cómo los delfines, parece que lo estás viendo, ¿no? Prácticamente, y lo hace a propósito, ¿no? Hay una intención en trasladar al lector. En el caso de Alexandre Rodríguez Ferreira, este trabajo con el delfín rosado del Amazonas va a generar una memoria importantísima, observaciones gerais y particulares sobre las clases dos mamais, en la que incluye a estos delfines, pero que nada tiene que ver con el retrato vivo casi cinematográfico que ofrece Humboldt, pero que es mucho más profunda, ¿no? en su estudio de esta especie. Y lo mismo se podría decir con otros ejemplos, como por ejemplo las tortugas arrau, ¿no? El trabajo de Alexandre Rodríguez Ferreira es impresionante
al estudiar el potencial económico de estas tortugas, de los huevos de estas tortugas, al estudiar los instrumentos de caza y pesca de las poblaciones indígenas, reflexiona sobre el tipo de arpón, sobre el tipo de fibra utilizada en las redes, hace una reflexión de carácter económico sobre el aceite que se extrae de los huevos, ¿no? Es una memoria, de nuevo, mucho más profunda que la de Humboldt. En cambio, Humboldt, que también se interesa por este ramo económico, aunque digo, sin la misma profundidad, ¿no? De alguna manera, una vez más, pierde la partida, podemos decir, en profundidad en el estudio económico de este ramo, pero la gana en la capacidad que tiene de trasladar al lector a la Amazonía, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues está describiendo cómo termina su noche con las tortugas, ¿no? Y dice, por ejemplo, cenamos con una hermosa claridad de luna, sentados sobre conchas de tortugas que había esparcidas por la playa. Ese tipo de imagen, ¿no? Que sobre todo trasladan al lector. Qual é que foi o papel que as populações indígenas desempenharam ao longo destas viagens? Bueno, el papel es fundamental. Ningún viajero puede recorrer durante el siglo XVIII-XIX, y me atrevo a decir que en los siguientes, este territorio, sin contar con la colaboración de las poblaciones indígenas, con un conocimiento tácito de la naturaleza de estas poblaciones, que es absolutamente imprescindible para la tarea de los naturalistas, ya sea Humboldt, ya sea Alexandre Rodríguez Ferreira. Pero me atrevo a decir que en estos territorios, las selvas de la Amazonía o el Orinoco, los naturalistas, ya sea Rodríguez Ferreira o Humboldt, es como si regresaran a la época de los primeros cronistas ibéricos en estas selvas, en la cual dependen de las poblaciones para identificar esa diversidad de plantas, para acceder a los nombres de las plantas, muchas veces informantes también de las cualidades de estas plantas, o un aspecto interesantísimo para poder desplazarse por estos ríos, ¿no? La navegación fluvial por estos grandes ríos americanos requiere de un conocimiento especializado a todos los niveles, ¿no? Desde la construcción de las canoas apropiadas a conocer cada uno de los tramos de estos ríos, ¿no? Hay una variación entre tramos enormes. Pero de nuevo hay una diferencia entre Humboldt y Rodríguez Ferreira, porque Rodríguez Ferreira, como ha mostrado Ángela Domínguez en un trabajo reciente, se ocupa sobre todo en sus observaciones gerais sobre a clase dos mamíferos, se ocupa sobre todo de integrar a los pueblos amazónicos en una historia de la humanidad. Y es un aspecto muy destacable porque a veces algunos naturalistas ibéricos son tachados de menos teóricos, pero aquí todo lo contrario. Alexandre Rodríguez Ferreira se acerca al debate sobre la naturaleza del Nuevo Mundo y de sus habitantes y hace una contribución al mismo desde su experiencia con estas poblaciones. La contribución al conocimiento indígena de todo lo aportado por el trabajo de Rodríguez Ferreira es enorme. Son numerosos los historiadores que han trabajado y están trabajando sobre esto, porque las colecciones de carácter etnográfico, de producción industrial, artística, aportadas por Alexandre Rodríguez Ferreira, presentan unas posibilidades inmensas al estudio del conocimiento científico, tecnológico indígena. Pero, de nuevo, es más explícito Humboldt en cuanto al papel que juegan estas poblaciones a la hora de proporcionar ese conocimiento. Quiero decir, ambas expediciones dependen de ese conocimiento indígena, pero Humboldt es muy explícito en esta parte de su recorrido, en esta área fronteriza del Orinoco y del Amazonas, es muy explícito en cuanto a la colaboración indígena y es de los pocos naturalistas de la época que ponen en valor este conocimiento tácito y otras formas de aproximarse al conocimiento de la naturaleza que son necesarias al viajero. ¿Y por qué?
porque a pesar de que Humboldt defiende y se enorgullece de los instrumentos científicos que ha llevado a la Amazonía, también es muy realista a la hora de mostrar cómo estos instrumentos a veces nos sirven, ¿no? Por ejemplo, él dirá, allí avanzamos por una selva tan espesa que no era posible orientarse ni por el sol ni por las estrellas, ¿no? Y a partir de ahí se vuelve fundamental este conocimiento. Destacará, por supuesto, el conocimiento de navegación fluvial, pero también, como decía, otras formas de conocer. Es muy interesante cuando relata cómo las poblaciones locales saben identificar si se encuentran en el río Branco o en el río Negro, dependiendo del sabor de las aguas. O es incluso capaz de entender que, a pesar de la desesperación de estos naturalistas que llevan al INEO como, podríamos decir, como herramienta básica para ordenar la diversidad vegetal, tanto Alexandre Rodríguez Ferreira, no lo he dicho antes, pero cuando me has preguntado sobre la naturaleza, ¿no? Pero una de las aportaciones fundamentales de Rodríguez Ferreira son los cientos de dibujos, ¿no? Y de clasificaciones botánicas siguiendo al INEO, dibujos que trasladan esa naturaleza, ¿no? Esto ha sido muy bien estudiado para esta expedición por Miguel Faría o para Ana María Costa, pero Humboldt señala que a las poblaciones indígenas no les interesa esta forma de clasificar las plantas, y es capaz de verlo y es capaz de entender que, aunque ellos se desesperen porque los indígenas no les llevan a las plantas que en ese momento tienen una fructificación que les permite, que es lo que necesitan estos naturalistas para clasificarlas, él de lo que habla es cómo estas, por ejemplo, árboles que son necesarios para construir canoas, los indígenas prueban la madera, incluso la muerden, porque es lo que les interesa para el conocimiento especializado. Insisto, un conocimiento especializado del que carecen los europeos, que requiere tiempo, dedicación, experiencia, y para el que no tienen condiciones para desarrollar toda esta tecnología, y es la dependencia de las poblaciones indígenas. E é possível afirmar que estas experiências destes viajantes coincidem em determinados aspectos ou antes se distanciam na descrição que é feita? Bueno, como ya he señalado, y por eso no voy a insistir más, es evidente que su percepción de la naturaleza es diferente, que esos objetivos presentan una naturaleza más viva en este diario de Humboldt en su recorrido por el Orinoco y el Amazonas, y una naturaleza, un análisis pues, más profundo, más científico de las plantas, ¿no? En el caso de Alexandre Rodríguez Ferreira, pero que para el lector del siglo XXI pueda ser un poco más fría. Pero hay un aspecto que me parece importante destacar y que muestra la inteligencia de ambos naturalistas, estuvieran condicionados o no por diferentes objetivos, y es que ambos ponen de relieve las partes menos civilizadas de los proyectos tanto portugués como español, ¿no? Es un aspecto en el que yo creo que no se ha insistido lo suficiente. Como ya fuera Humboldt fascinado por esa naturaleza, ya fuera Alexandre Rodríguez Ferreira buscando domesticarla, ambos son capaces de hablar de cómo los soldados, los colonos, forman parte de esta naturaleza más cercana o que se aleja del paraíso a la hora de explotar a las civilizaciones indígenas, ¿no? Y ahí encontramos, curiosamente, un lenguaje muy parecido en ambos. Rodríguez Ferreira atribuye en parte el fracaso de este proyecto de domesticación de la naturaleza a la presión que ejercen los colonos portugueses sobre las poblaciones indígenas que se retiran al mato. Y por otra parte, Humboldt también hablará de cómo los soldados en las áreas donde las instituciones españolas están menos presentes, igual que ocurre en el caso de la Amazonía portuguesa, estamos hablando en zonas donde la presencia europea es escasa, dirá también Humboldt, los soldados abandonados a sí mismos ejercen todo género de vejaciones sobre los naturales, ¿no? Entonces, bueno, hay una lucidez en ambos viajeros sobre este aspecto.
E rapidamente, então, para terminarmos, quais é que são os contributos que estes textos podem trazer para o leitor do século XXI e a forma como se relaciona com a natureza? Bueno, creo que de manera muy rápida, ya fuera la majestuosidad de aquel mundo nuevo, ¿no? De naturaleza feroz, ¿no? Que a Humboldt compensaba de las fatigas, peligros, momentos de soledad, o a Alexandre Rodríguez Ferreira le hacía temer no desarrollar su proyecto, ¿no? Ambos dan voz, espacio, lugar a la relación entre las poblaciones indígenas y la naturaleza de las grandes selvas de la Amazonía o del Orinoco. Ambos nos permiten ampliar, ensanchar nuestra imaginación sobre la forma en la que podemos acercarnos a la naturaleza observando al uso que hacen o a la forma en que se relacionan estas poblaciones indígenas. Ambos nos hacen pensar, creo, ¿no? Y voy a terminar hablando en portugués, con permiso, da Joana, ¿no? En Leslie. No sé si las personas que están a oír este podcast están a lembrar da menina de etnia Huitoto, que manteve os seus irmãos vivos durante varias semanas no meio da selva colombiana, porque, como ya fui dito, sabía sentir y leer a selva. Y este aspecto que podemos aprender, ¿no? de ambos os dois naturalistas, e eu penso que pode ser un momento de regresar dos laboratorios ao traballo do campo dos naturalistas, ¿no? As fontes máis expresivas sobre o coñecemento indígena do mundo natural e a relación establecida entre as populações e o ambiente natural. Obrigada, Margarida, foi um gosto. Eu que agradeço imensa a oportunidade. Muito obrigada, Joana, e a todas as persoas que fizeram possível este encontro. Muito obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão da notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Margarita Rodrigues, investigadora integrada do CHAM. Margarita Rodrigues recebeu o seu mestrado em História Latino-Americana em 1997 pela Universidade Internacional de Andaluzia e doutorou-se em História Moderna em 2002 pela Universidade Autónoma de Madrid. Ao longo da sua carreira académica, tem feito publicações sobre diversos temas, dos quais destacam a história das mulheres em Espanha e na América Latina, a história política do Peru e as expedições científicas à América Espanhola e Portuguesa no século XVIII. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, podcast para ouvir ciência.